Buenos días, mi nombre es Rosaluz Rojas y el tema del mapa mental de hoy es sobre los recursos humanos y el diseño del trabajo. Aquí es importante mencionar que para que las empresas funcionen bien deben de contar con personas que sean competentes y que estén motivadas. Como primer punto encontramos la estrategia de recursos humanos para una ventaja competitiva, que estas estrategias tienen dos objetivos fundamentales, las cuales son administrar la mano de obra y diseñar los trabajos. ¿Todo esto con qué propósito? Con el propósito de emplear personas de manera efectiva y eficiente. Estas estrategias también tienen unas restricciones que no es más que las limitaciones que tienen los trabajadores en su puesto de trabajo. Los recursos humanos y el diseño del trabajo tienen unas áreas de decisión, las cuales son tres. La primera es la planeación de la mano de obra. Dentro de esta tenemos la política de estabilidad laboral, las cuales hay dos políticas, que son mantener el empleo constante y seguir la demanda con exactitud. Dentro de esta también tenemos el programa de trabajo, que esto incluye primero el tiempo flexible, que esto quiere decir que el trabajador determina con ciertas limitaciones su propio horario de trabajo. La semana de trabajo flexible es que los empleados van a trabajar menos días pero más horas. La semana de trabajo comprimidas son programas viables en donde se debe ajustar al horario de los proveedores y de los clientes. Y la jornada de tiempo corta, como su nombre lo indica, es que los trabajadores van a trabajar una jornada de tiempo corta, pero que se va a requerir de más personal cuando pues aumente la carga de trabajo. Otro punto dentro de estas son las reglas del trabajo, las cuales son, por ejemplo, bajo qué condiciones se van a trabajar, cuándo se va a trabajar, quién puede hacerlo, entre otras reglas. La segunda área de decisión es el diseño del trabajo, que especifica las tareas que debe realizar una persona o un grupo de personas, y que este diseño del trabajo tiene 5 componentes. El primero es la especialización del trabajo, la cual se basa ¿en qué? En desarrollar las destrezas y aprendizaje más rápidos, en menos pérdidas de tiempo, en herramientas especializadas y en la reducción de la inversión. El segundo componente es la expansión del trabajo, que existe una variedad de formas aquí, como por ejemplo la ampliación, la rotación y el enriquecimiento del trabajo, pero también aquí hay unas limitaciones, como por ejemplo mayor costo de capital, cuando hay diferencias individuales, cuando las tasas salariales son más altas, entre otros. El tercer componente son los componentes psicológicos. Dentro de estos tenemos los estudios de Hunton. Estos estudios hicieron una planta eléctrica en Hunton, de allí su nombre, cerca de Chicago, donde con estos estudios pues se llegó a la conclusión que era más importante el sistema social, el papel que desempeñan los trabajadores y las diferencias individuales. Dentro de esto también tenemos las características centradas en el trabajo según Hockman y Holman. Estas características, por ejemplo, las habilidades que se requiere para realizar el trabajo, el significado del trabajo, la autonomía, entre otras características. Con respecto a los equipos autodirigidos, son equipos de personas que delegan autoridad y que trabajan juntas en equipos. ¿Para qué? Para lograr una meta común. El quinto componente son los sistemas de motivación e incentivos, como por ejemplo, ¿cuáles? Como el dinero, las ganancias compartidas, los bonos en efectivo y el plan escalón. La tercera área de decisión son los estándares de mano de obra, que esta especifica el tiempo que se necesita, que se requiere para desempeñar una tarea o parte de una tarea. Y que estos estándares en la mano de obra existen unas maneras o métodos, los cuales están las experiencias históricas, los estudios de tiempo, los estándares de tiempo predeterminado y el muestreo de tiempo. Otro punto a tratar es la ergonomía. Ergonomía significa estudio del trabajo y no es más que la relación que existe entre el hombre y la máquina. Dentro de esto tenemos la información del operario a la máquina. Esto quiere decir que el operario debe verificar Esto quiere decir que el administrador de operaciones debe verificar que el operario esté capacitado para el control de la máquina. Con respecto a la retroalimentación a los operarios, esto tiene que ver con la vista, el oído y el tacto. ¿Para qué? Para ver la respuesta que tienen los operarios con respecto al desempeño de sus funciones.
El entorno del trabajo se requiere el entorno físico en el cual desempeña sus funciones el trabajador. Otro punto es el análisis de métodos, que se enfoca en cómo se deben realizar las tareas y que para eso existen unas técnicas, como está el diagrama como lo son, pues, el diagrama de flujo, la gráfica de proceso, la gráfica de actividad y el diagrama de operaciones. El otro punto es el sitio de trabajo visual, que esas son las señales tanto visuales como gráficas que sirven como una herramienta para comunicar no solo a los trabajadores sino también a las demás personas, que en estas tenemos las de desempeño como los relojes de 3 minutos, que esto es utilizado por ejemplo en las empresas de Burger King, también como la señal de Kanban, que esto significa más producción, y la de orden como las etiquetas, como las señales y luces, como los tableros sombreados e impresos, entre otros. Y por último tenemos la ética y el entorno del trabajo, que este punto es muy importante porque son los valores que debe tener presente el trabajador en su entorno. Gracias.